Seferino. Buenos días muchachos, buenos días. Esta música yo la compuse junto al maestro Cuco. ¿Cuco Peña? No, Cuco López, de allá de... el hermano de Coco López. El hermano de Cuco López. Yo estaba emocionado. No, pero ¿tú te crees que todos los cucos músicos son? Hay otros cucos. Hay otros claro, cucos. Claro. A este se cree que... Sí, está Toño Rosario el Cuco. Exacto, hay otros cucos que son Hay músicos otros también. Cucos. No todo es Cuco Peña. No todos los músicos musicales fabulosos es Cuco Peña. Es verdad. Hay otros cucos también que se merecen ese crédito. Buenos días, muchachos, buenos días. Oye, es de noche todavía, es de noche. Todavía. Oye, ¿verdad? No me había dado cuenta. Es de noche, pero no hay ni un rayito de sol, ¿Es así? Aunque aquí parece que es de día, pero son ¿verdad? El brillo de ustedes que son unos seres humanos con luz, que transmiten luz y Amén, eso pues amén. nos hace ver brillantes, pero realmente el sol no ha salido hoy. Hoy estoy bien molesto. ¿Estás molesto? ¿Cómo es? Estoy molesto. ¿Pero por qué? ¿Pero y Estoy por bien qué? molesto. Una situación que de verdad ya me está cansando. Y yo soy una persona bien paciente. No, se nota. Sí. Ustedes saben que yo soy una persona bien paciente para que yo me salga de mis cabales. Ajá. Pero O sea, está gritando. Y yo siempre hablo así, nena. Ok, está bien. Y esta situación, te voy a contar la historia para que tú sepas a dónde voy. Ajá. Ok. En Manchuria, ahora mismo somos cinco, Ajá. ¿cómo se dice? No familia, porque nosotros no tenemos... Vamos a decir 5 familias. Ajá. Ajá. Limber de uva, 1. Fruit Punch, Ujú. Tiburón, Sí. Doña Pileta y yo. Ok. Somos los 5 que vivimos en Manchuria. 5 núcleos. Ajá. Pero antes no éramos 5, antes eran más familia. Ajá. Ajá. Había una casita cerca del río Ujú. que era de Doña Consuelo Ujú. y de Juano Hipoteca. ¿De quién? Juano Hipoteca. Juano Hipoteca. Juano Hipoteca y Doña Consuelo, matrimonio. ¿Qué pasa? Doña Consuelo fallece Ajá. Ajá. y don Juan Hipoteca quedó desconsolado. Imagínate. ¿Qué pasa? Que don Juan Hipoteca no pudo estar en esa casita donde vivió con Consuelo por mucho tiempo. Y en el 1957 él la abandonó Ok. a la casita. La casita. Ajá. Una casita de lo más linda, una casita de madera, trepadita en zoco, como las casas de antes. Sí, sí. Ellos vivían bien. Bien hechecita. Bien bonita una casita, pero era un chalecito, pero una cosa bien bonita, tú sabes, madera, bien linda. Y desconsolado se fue. Entonces, Juan Hipoteca, desconsolado, se fue para los Estados Unidos y abandonó la casita. Y la casita se quedó allí hasta con pertenencias de ellos. Wow. ¿Sabes? Hasta el sol de hoy sigue la casita allí. Y hay cositas allí de Y hay O sea, cositas. Juan Hipoteca fue el que se fue. Juan Hipoteca se fue. Pues no sé por qué se me vino a la mente la canción. Dijo Juan. Ah, sí. Se fue porque se murió con Consuelo y él se quedó se fue. desconsolado. Sí. Pues, ¿qué pasa? Todavía no hemos llegado a la parte del coraje. Ajá, pues, chequéate lo que está pasando. Alguien del barrio, ¿Alguien del barrio? que no voy a decir nombre para proteger su identidad, Si son 5 nada más. decidió la casita de Juan Hipoteca, que es una casita de madera antigua, que el tiempo se ha quedado con ella prácticamente, pues decidió pintarla. Ajá. Pero la pintó con los colores de la bandera de Puerto Rico. Bien. ¿Ves? Y la casita ahora es una bandera gigante en madera. Ah, pero qué lindo. Qué lindo, está Se parece está a una lindo, que yo ¿verdad? conozco por ahí. Está lindo, hasta ahí está lindo, ¿verdad que sí? Pintoresco. Sí. Pues, ¿qué pasa? Eso fue hace un año. Ajá. El problema es que ahora la gente le ha dado con ir a tirarse fotos En la casa. en la casa de Juan Hipoteca. ¡Ea! La única entrada y salida para la casa de Juan Hipoteca es la única entrada que tenemos en Manchurria. ¿Ves? ¿Te estás dando cuenta? Sí. Sí, eso ha traído conflicto. Se está complicando esto. Entonces, ¿qué pasa? Cada día que pasa son más. Y son más. Y más los que llegan a tirarse selfie. Ya me tienen harto, ya los selfies, ya me tienen. Sí. Mira, los otros días entré a una página ahí y salí yo al fondo así. Las tetillas mías salieron al fondo. Ay, Dios mío. Porque yo salí a botar la basura. Ay,
Ay, Dios. Sin camisa y salí yo, mira ahí. Pegando manguera y eso. Dime tú si uno no se cansa. Oye, no. Entonces vienen y entonces son tantos, se aglomera tanto carro. Al Ajá. frente mío me bloquean y yo con la bicicleta no puedo ser. Al frente de mi casa ahí. No. Ay, no, Nacho. eso no era. Todo por una bandera. Mira, compré una bandera y llévesela para su casa. Y se saca el selfie. Y se saca el selfie allá en su casa con la bandera. O pinte la casa suya de bandera. Tanto que le gusta, tanto que quiere que si mira... Ahora eso en Manchuria se ha formado un problema. Fernanda, ¿a ti no te pasa lo mismo allá? Mucho. Ahora Pero tú no venga, puedes- eso no es un orgullo para usted que Ajá. por el frente de su casa pasen al boricua A retratarse. para llevar su recuerdo Bueno, de su barrio. Uno que otro, pero llegar al punto al que hemos llegado. ¿Sabes? Llegar al punto al que hemos llegado, que ahora tú sabes, yo lo que se forma es un revolú. Lo de Montelledra, eso es. Eso es nada, eso es nada. Eso es nada. Eso es nada al lado de Eso lo es que... nada para lo que se forma allí en Manchuria ahora. Es la paz de uno. Da las 10 de la noche y tú ves entrando y saliendo. Wow. Tú no sabes quién es el que entra y que sale porque tú no los conoces. No los identificas, Claro, No lo identificas. Entonces, de hace un año para acá, eso ha sido una cosa. Wow. Y si se dijera que dejaran una ofrenda o algo por allí para uno, ¿verdad? Para uno, pero no, tampoco. Entonces ya eso me tiene a mí, me tiene cansado. Entonces la gente se cree que yo soy parte. Ajá. Como es una casa vieja, venga uno sentado en la hamaca y rápido, un selfie con usted. ¿Por qué conmigo? Se creen que todo Manchuria es una estampa. Quieren tirarse fotos con uno. Ay, Incluyendo a pero don sáquele Seferino. provecho a eso. Y Pero si, ¿cómo, y si Moraima? se hace famoso, esa foto llega, no sé, a gustarle a alguien. ¿Cómo tú? Porque tú eres una mujer que le saca provecho a todo. Háblanos acerca de la Me tienes que explicar, Sí. porque es que ella le saca provecho a todo. Te tengo que orientar. Sí. ¿Tú no crees que esto ya está de más? Ya. Dime tú, dime tú, Ferna. Lo único es que, pero Imagínate que en tu casa Ajá. te pinten una bandera No, es terrible. No. y la puede gente ser. no te deja, mira, llegan allí los viernes y los sábados y los domingos y no te dan paz, no te dejan tranquilo. No, eso sería terrible. No, tú no soportarías eso, ¿verdad? Díganme ustedes Ay, si ay, esto no se ay. está saliendo de control. Mira, donde quiera que pintan una bandera, ahí está todo el mundo metido. Y entonces, Donde quieran. Isabel hicieron un banquito y veo a tanta gente hasta haciendo fila para tomarse foto con el banquito y la bandera. Sí. y yo estoy loco que pongan un columpio allí para empujar a la gente para el río. Pero mira, ¿Cómo usted va a decir eso? Porque ahora no hay un columpio, ahí también se quieren tirar. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando realmente? La gente no mide. Entonces tiene que haber una ley. Yo hablo con Joan Rodríguez Bebe. ahí, ahora. Joan. Tírale. Tiene que haber una ley donde protejan a los ciudadanos, a la comunidad que vive. Porque es que, imagínate tú, uno no tiene paz ahí. Yo que me acuesto a las 7:30. ¿Y por qué no convierte su casa en un estacionamiento entonces? Y cobra un pesito. Usted sabe que yo tengo más o menos un problema como ese y es que, pues, por donde yo vivo, Ah. en donde yo vivo pusieron un columpio y la gente va al dichoso columpio. ¿Lo ves? Claro. Sí. ¿Ves? Tú ves gente, tú escuchas gente desde temprano, tú sabes, el sábado quiero dormir un ratito y está la gente desde temprano. He visto novias, quinceañeras que van a hacer shooting en el columpio. Ah. Pero, Pero no está mal, fíjate. pero claro, porque no es. No Solo pasan por cuando tu van casa. a las 6 de la mañana es como que uno... Y no se parquean en tu. Claro, no está mal. Claro que no está mal, porque no se parquean frente a tu casa. Yo quiero escuchar a la gente. ¿Qué Ay, opina ay, de ay. esto? Porque Vamos, es que esto es algo que está haciendo bien. Cada vez que está creciendo más. Yo compraría una grúa y los muevo. Está creciendo más. Cada vez está creciendo más. What? Está creciendo más. Vamos a escuchar a la gente. 787 A ver qué opina la gente. 993-9700. A ver qué le parece lo que está viviendo don Seferino. Adelante, buenos días. Buenos días, Dios me los bendiga, Amén, tanto amén. la hay en la casa. Hola. Hola, Juan Carlos, si te postulas, yo voto por ti. Me encanta tu forma de hablar, de expresarte Mira como para un allá. hombre de Dios y voy a ti. Eso. Gracias, Y gracias por Moraima eso. también, Moraima, y no- postúlate, chiquita. Ay, Dios Y mío, no lo has ¿para qué- visto. ¿para qué me voy a postular yo? Porque el carácter de Dios que está en ustedes le hace fuerte. Muy bien, pues muy bien. Gracias, Mira. mi amor. Seferino,
Dime. Estas son cosas que van a pasar. Pero mira, yo te aconsejo que le pongas en los postes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, mantén la calma y la tranquilidad y déjanos dormir y descansar en paz. Exacto. Eso Un letrerito. Eso no suena mal. Es una idea de muchas. Pero usted que está ahí, Santolaya, ¿que usted se llama? No, no. Yo soy de Santolaya, de donde nací. Su esposo se llama Santolaya. No, de nuestro barrio ¿El barrio? Orgullo. Como ella dice que ella es de Santolaya. Ok. Si en el caso suyo, cerca de su casa, al lado de su casa, hubiese una bandera pintada y va la gente allí cada vez es más, y se parquean frente a su casa y le arruinan su grama. ¿Cómo usted Pues se va a déjame sentir? decirte que a mí me quemaron la grama unos individuos, parqueándose y todo, pero Dios me hizo justicia y los mudó. Y los mudos. Pues yo Y espero si que Dios me ponen haga una justicia. bandera, yo lamentablemente es mi bandera, pero es mi propiedad, y como mi propiedad es privada y mando yo, pues lamentablemente se puede buscar un problemita serio. Bueno, pues está bien. Muchas gracias. ¿Ves? Ella se nota que es de prácticamente Santa Olaya. me está dando la razón. Mira, Aquí somos firmes. Camil te dice, don Cefe, vende cositas con mensajes de Puerto Rico y mensajes cristianos. Oye. Ahí, o pincho. O sea, Oye, convierte el problema en un negocio. Claro. unos pinchitos. Yo no había pensado en ese tráfico que pasa por allí que ¿Ya te gustó esa idea? Claro, sácale partido si te lo estoy diciendo. no había pensado. Oye, Fernando, eso es lo que tú haces. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo vivo en un pueblo muy concurrido, muy visitado, en la montaña. Ok. Y vivo entre dos negocios bien chéveres en una calle principal. Pues, ¿qué pasa? Uno le da break que se estacione frente a la casa de uno, que no tapen las entradas para que puedan ir y disfrutar y hacer sus cosas, pero ¿qué pasa? O te dejan el carro en medio de la entrada, o te dejan vasos llenos con lo que consumen en el balcón o cerca, o hacen sus necesidades fisiológicas en los alrededores. ¿Cómo es posible? Eso es lo que yo estoy diciendo. Sí. Eso es lo que yo estoy... Te digo, abrieron los chinchorros esta semana y se acabó la paz y la tranquilidad en esta área de la montaña. ¿Tú ves? ¿De qué montaña es? ¿Qué pueblo? Sí. Barranquita. ¿Viste? Muy lindo. Y allá arriba abrieron un restaurante que creo que eso es precioso en la No, montaña. en todas partes están abriendo de todo. Están abriendo de todo. Le está pasando a la gente de la casita que le dicen la Suiza de Puerto Rico en Ciales. También. Que le pidieron a las autoridades que hicieran algo, pues ya no pueden vivir allí. ¿Ves? Porque es que llega el Todo el mundo punto quiere que... sacarse la foto en la verjita que atrás se ve. Mira, antes la gente, esas cosas son unos jíbaros. Antes, que eso es de jíbaro. Señor. Morema, antes. Antes, sí. La gente se iba, con los que se fueron para la ciudad, decían, ese es el jíbaro del campo. Pero ahora está todo el mundo yendo para los campos. Ahora todo el mundo quiere tirarse fotos con los Los jíbaros. los suben para la montaña. Ahora todo el mundo que quieren quedarse ahí en la... Es que esas fotos quedan lindas, ¿verdad? Claro, sí, el patriota. Sí, pero hace 30 años atrás todo el mundo eso eran cosas de jíbaro. Sí, pero ahora es al revés. Descubrieron el valor de Puerto Rico, que es hermoso, y la montaña es hermosa. Ahí. Yo te hago tipo Disney, que te toman las fotos así y después te esperan en la entrada para vendértela desde que se están bajando del carro. Mira qué lindo queda esta foto. Y Oye, Moraima. Sí. Tremendo negocio. Usted los coge desde que se están bajando del carro y como hay evidencia, Ya veremos eso próximo fin de semana en Finca Vijapa. Ya lo estamos Ese quedó una pausa. No, pero ahí en Disney vale 25 pesos la foto. A mí te va a costar 4. Es que se quedó como loading ahí. Él se quedó como... Oye, me gustó la idea, ¿viste, Fernanda? No, estoy pensando, usted tiene un perro, un gato, lo puede sacar y... verdad, es verdad. Como si ¿Te fuera imaginas bajando en el Cobran camión, pesos. que no va a decir el nombre tuyo, el camión? Como si fuera un Mickey, como si fuera un Mickey. Vamos a la gente. Adelante, buen día. Buenos días, Dios los bendiga. Buenos días. Buen día. Mira, le voy a dar un consejo a Seferino, pero primero les voy a decir que a mí me pasa lo mismo. La urbanización que yo vivo es cerrada, pero colinda con una playa. Entonces, por alguna extraña razón, la gente no quiere ir a la parte pública, a la parte que se entra normal y entran colados por donde yo vivo.
Entonces nos parquean los carros frente a la casa. Wow. Es una cosa desastrosa, es increíble. Los fines de semana la realidad es que los vecinos sacamos los carros y los ponemos afuera para que no nos pillen la entrada. Pero, Seferino, como ya tú tienes la edad y la apariencia, ¿verdad? Que tu pelito blanco, esas cositas, vete y solicítate tu parking de impedido, pintas la acera de azul y se acabó el problema. Ya está. Fíjate. Bueno, puede ser una idea. Yo no había solicitado lo de impedido, pero... No. Pero es que usted no está impedido. Nena, pero yo tengo bastón. Pero camina y viene en bicicleta desde Juncos hasta acá. Pero es que eso aplica. Yo tengo una prótesis en la pataleta, yo te lo dije. La patela, ¿eh? En la paz. Y eso aplica, nena. Mira, como él estaciona la bicicleta al lado del portón, Oye, ¿verdad, no lo bloquean. Por la mañana me levanto, la parqueo ahí. Exactamente. Antes de que empiecen a Yo estacionar. creo que la amiga de Barranquita va a ser una buena idea. Es una buena idea. Tengo una ñapa por ahí. Sí, adelante. Que la gente está como... Hello. Ajá, bueno. Sí, mira, ahora yo tengo una solución. ¿Cuál? Va a poner frente a su casa rociadores de agua con unos sensores. Ajá. Y todo carro que se pare ahí se va a activar para mojar en dirección hacia los carros. Nadie se va a poder parar y se van a mover de su casa. Tremenda idea. Oye, Mira, tú sabes que esa es la mejor idea. esos son rociadores de la grama. Eso que Sí. tiene el chorro ese, ¿verdad? Está bien, ok. Esto está chévere. Pero conociendo la gente que va, van ¿Qué a van a llegar en hacer? traje de baño. Ellos van a llegar. Así, mira, qué chévere, ahora nos pusieron unos chorritos. Es que es así. Va a decir, mira, ahora añadieron otra Ahora está mejor. Otra atracción. Párate ahí para que tú veas. Esto es una cosa que no hay manera, Con razón Gaby Alicea creó el boricua es otra cosa. Sí, no, porque es que Sí. ellos sacan de cualquier cosa, olvídate que eso es, si no se lo saben, se lo inventan. Ellos están en una cosa tremenda. Pero me da mucha pena que Ay, porque ay, ay. si no fuera usted, estuviera Moraima viviendo en Manchurria, estuviera vendiendo pote de Tacho, sil yo. a todo lo que da. ¿Qué? Todo lo que Ahí, da, todo el ahí. que se baje. Ahí. Sí, Una claro, pues pérdida, una claro. Vendiendo y vendiendo. Y Sí. le tomó la foto entrando y saliendo del auto. ¿Lo ves? Sí. Bueno, ya nos vamos, mi gente. Ya nos vemos el próximo lunes a las 6:30. A aquellas personas que van a estos lugares, que sean conscientes con los ciudadanos que viven cerca de estos sitios que no son turísticos, no están clasificados como turísticos, que de momento aparecen y pintan Sí. algo, Sí. o ponen un columpio, o ponen cualquier cosa y ya se forma un revolú. Así que tengan mucho cuidado, sean conscientes de que viven ciudadanos ahí Claro. cerca y no dejen basura en estos sitios, porque muchas Por veces favor, el problema es que dejan mucha claro. basura Sí, también. sí, bendito. Vamos a cuidar nuestros lugares y seamos orgullosos de ser puertorriqueños, pero hay que cuidar lo nuestro, ¿ok? Y haga las necesidades en el baño, no al lado de la casa de la vecina. Claro, nosotros no Por somos favor. animales para estar ahí como los perros que paran la pata cerca del árbol. Eso no se hace así. Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Don Seferino me consigue en todas las redes sociales de Gaby Alicea, Facebook, Instagram y en YouTube. Para invitaciones al 450-1841, que vienen los enamorados y la gente está loca por hacer actividades de enamorados con Eso distanciamiento. es. Qué bien. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30. Adiós. Don Seferino.